Este de aquí es un set de podcast por unos 300 euros, sin contar las cámaras, evidentemente, pero podéis grabar con el móvil perfectamente. Tenemos una luz, en este caso es una Colbord CL100X, y un softbox linterna de 65 centímetros. Tenemos dos Rode PodMic, hay otro con unos brazos de Ulanzi, ahí se ven bien. Aquí es la Focusrite, que está el host, que es este micro de aquí, está mutez y solo estoy yo. Luego la cámara principal es esta, vale. Luego usamos dos luces ahí abajo para llenar un poco el fondo, aunque es verdad que el fondo no está muy separado del sujeto y no queda muy bien, pero a ver, es un podcast barato. Para que veáis que así queda el podcast, así queda el set. Una cámara. Bueno, lo ideal, este podcast es para grabar con una cámara con un móvil. Con una única luz, dos micrófonos, la interfaz que cuesta 100 euros y va bastante bien. Si no quieres invertir mucho y quieres empezar, invierte bien en los micrófonos y la interfaz, eso seguro. Luego, invertir en una iluminación, en un foco con un trípode, obviamente. No un C-stand, no, porque eso ya se va de presupuesto, pero un trípode normal para luz. Y un softbox linterna que ilumina bien hasta 3 personas. Y a 4 también, bueno, para 2 está bien. Para 4 ya habría que jugar un poco con la iluminación. Invertir bien en unos buenos micrófonos como los Rode PodMic, los Samsung. Bueno, os dejo en pantalla los nombres de los micrófonos más recomendados, que es el Rode PodMic, el Shure SM7B, pero que ese se va a 360 euros. Estos cuestan alrededor de 100 euros, 90 a 100 euros. Y luego hay otro que es la marca Samsung, que no me acuerdo la marca, o sea, no me acuerdo exactamente cómo se llama, pero sí que son de la marca Samsung. Y ahora vamos a explicar cómo funciona la Focusrite. Ahora lo que voy a hacer es explicar cómo funciona la Vocaster Hub, que es la aplicación de la Focusrite. Así que vamos para allá, porque vais a ver que hay unos presets y tal que los vamos a ver ahora. Entramos al Focusrite, maybe late, will low, give it, maybe later. Este soy yo, y lo que vamos a hacer ahora es auto. Bien hecha, sí, está bien hecha. Showmix, Liftpack, Looppack. Aquí para el Bluetooth, el host que está silenciado. Y ahora vamos a mejora. Yo tengo puesto el modo radio, que realmente es como el más cálido, creo. Vamos a ver clean, cómo suena. ¿Me estáis escuchando? No sé muy bien, lo escucharé en pospo, cómo se escucha el clean. El warm, que entiendo que es más cálido, no sé muy bien cómo va. Y el bridge, que no tengo ni idea cómo va a sonar. Pero bueno, aquí elegís el que más os gusta. Si metéis un micrófono que hace falta Phantom Power, le dais al 48 y listo. Luego podéis también aquí compresión, a ver, none, low, high, agudos, medios, graves y compresión. Bueno, creo que es lo máximo que se puede toquetear, ¿no? Estas cosas. Yo prefiero toquetear estas cosas en postproducción, pero está bien por si quieres ya el audio ya completamente funcional. Esto que son los cascos, mutear cascos, salida de altavoces, Bluetooth, auxiliar. Bueno, en líneas generales es eso, cómo funciona. Aquí le pones modo radio y ya no hace falta, una vez lo tienes ya. A ver, ese también está en modo radio. Sí.
lo único que hacéis es en modo autoganancia y ya podéis cerrar la aplicación. La minimizo y lo que voy a hacer ahora es ir a Audacity, enseñaros cómo grabar el audio y en DaVinci igual. New Project, recupera seleccionado, saltar. Configurar audio, servidor, dispositivo de altavoces Focusrite, eso es. Le dais aquí al Focusrite USB audio y le dais a grabar y en teoría debería estar grabando la voz. Ok, está grabando la voz. ¿A qué está grabando? Estéreo 44 Hz, 32 bits, flotante. Opa, o sea, se puede gritar y se puede susurrar. Ahora lo vemos, a ver. Vamos a parar. Grabar nueva pista. Detener. Pausa. Detener. Archivo. Guardar. Exportar. Siempre, el sonido siempre guardar en WAP. Es que este escritorio, este portátil, a ver, Microsoft, WAP. Nombre. Prueba. ¿Cómo 16 bits? No. Ahí 32 bits. Aunque en verdad... Sí, vamos a guardar en 32 bits. A ver qué pasa. Prueba. Baraja. Focusrite. Guardar. Nombre de artista. Me da igual eso. Agregar. Está ahí la Focusrite. Ahora vamos a DaVinci. Que en el portátil este no tengo yo el DaVinci, el Premium. Tengo el DaVinci normal, el gratuito, para que veáis que se puede usar perfectamente. Cuando quiera el DaVinci, que abra. Montaje, esto que es Audi nuevo. Multimedia. A multimedia, escritorio, prueba Focusrite. Aquí está. Vamos a ver, que tiene 32 bits, 44, 2 canales. ¿Has grabado 2 canales? A ver. Crea línea de tiempo, focus, como si fuese un Ford Focus, ¿sabes? 24, 25. Yo siempre hago 25, monitor, salida. Okay. A ver. Tú te apartas. Ahí está. Es a grabar y en teoría debería estar grabando la voz. Ok, está grabando la voz. ¿A qué está grabando? A ver, yo no me escucho. A ver. A ver. Speaker. A ver, me estoy escuchando. Vamos a normalizar. Opa, se puede gritar. Se puede susurrar. Ahora lo vamos a ver. Vamos a parar. No había 2 pistas. Bueno, da igual. ¿En qué se ha grabado esto? ¿Está en estéreo? Sí, está en estéreo. Vamos a Firelight un poco. Vamos a hacer algo así rápido. Grabar, una nueva pista. Detener. Pausa. Flotante. Opa.
Bueno, en teoría, así se... Bueno, aquí también se puede grabar, ¿no? A ver, es que este es el viejo, ¿no? El DaVinci. Aquí no tiene para grabar. Limpia pistas de audio. Bueno, así se grabaría con la Focusrite. Más o menos le he enseñado por encima cómo funciona, que es bastante fácil. Y yo lo que haría sería grabar directamente desde un mini jack a la cámara o al móvil, en este caso. Y luego grabaría aparte en un ordenador, en Audacity o en Adobe Audition o DaVinci Resolve. Cualquier programa yo creo que deja, de eso seguro. Y grabaría el audio por si acaso. Es importante tener un backup. Ese es el problema de la Focusrite, que no tiene grabación interna. Pero grabando así de fuera, yo creo que puede ir bien. Bueno, no, va bien. Para la mayoría de los casos, que es que no queréis un podcast ultra profesional, no contratáis a un estudio, a ninguna productora para que os grabe, y queréis tirar vosotros solos, pues la Vocaster Chu está bien. Opciones más caras y más baratas para ir mejorando el set. El Rode PodMic yo creo que puede tirar. He visto muchos podcasts ultra famosos con millones de reproducciones con el Rode PodMic, así que el Rode PodMic es una buena inversión de inicio. Aviso que son 90 euros cada uno. No es gran inversión, pero es una inversión. Luego, la interfaz. Ahí sí que yo, para empezar, la Focusrite está bien. Son alrededor de 100 euros. Es buena inversión. Tenéis también otras opciones como la Zoom PodTrack, la Zoom H4 puede ser, la Zoom F2, que también tiene 2 entradas, la Rodecaster Pro 2, que esa sí que está bien, está muy bien. Luego, a nivel ya, si sabéis retocar el sonido, pillar alguna que grabe a 32 bits, hay alguna Tascam, dejaré en pantalla las imágenes. Hay una Tascam bastante buena, portable. De Zoom hay varias. Yo tengo la Zoom F6 y está bastante bien, con 6 entradas de micrófono. ¿Qué más opciones tenéis sobre los pies de micro? Estos son bastante chinorros. Bueno, no, son sólidos de cojones, pero no tiene para meter el cable y queda un poco feo. Pero yo te digo que cuestan 20 euros. Tenéis la otra opción de los típicos trípodes, no sé si son trípodes o no, brazos de mesa típico de radio, que están bien también porque hace que tengas el micrófono bastante cerca, y estos micrófonos más cercables mejor se escucha la calidad de sonido. Pero no hay que gritar, evidentemente no estamos grabando a 32 bits, así que no se puede gritar. ¿Qué más opciones tenéis? Yo por ejemplo les tengo puesto, a ver, lo voy a enseñar con el otro micrófono que está por aquí. Yo les tengo puesto, porque los micrófonos son estos de toda la vida, que pesan casi 1 kilo, estos de aquí. Y yo me compré unos antipop porque a mí no me gusta que suenen las P's fuertes, porque hay gente que pronuncia muy fuerte y igual se te puede escapar una saliva y suena y a mí eso no me gusta, y le compré el antipop, que encima en negro, full black, me gusta bastante, queda más pro. Aunque tenéis en blanco, en negro, en morado, en verde, en amarillo, en muchos colores estos, que costarán 20, 30 euros creo, más o menos. A ver, esto es cuando... La iluminación. Este foco cuesta 240 más o menos. 240 más o menos. Opciones más baratas, tenéis la Godox SL60, que es más grande, evidentemente, pero con 60 vatios, con 60 watts. No sé cuántos lux tendrá, pero vais de sobra, porque yo a este que tiene 110 watts le tengo puesto el 12% de potencia, porque lo es aquí al lado y a mí no me gusta la luz muy dura. Lo tengo bastante cerca y a 12% de potencia de 110 vatios está bien. Así que sí, una Godox SL60, una Colbor
de 65, que costará unos 70 euros menos, costará 140 o así. Sí, o sea, lo primero que yo invertiría es en el sonido, evidentemente, si vais a empezar. No tenéis mucho presupuesto o no sois un podcast ultra profesional, queréis empezar. O quieres empezar con tu amigo, con tu pareja, con quien sea, o tú solo. Invierte en micrófonos y una interfaz buena. Siempre intenta que el sonido quede entre menos 6 y menos 12 decibelios, para que se escuche bien. El micrófono siempre que apunte a la boca. Siempre. O sea, no pongas el micrófono así porque se va a escuchar de pena. Bien, ahora os voy a poner un ejemplo del podcast con reels y tal, para que veáis que con un set así de unos 300 euros el sonido, 90 euros, 90, 100, unos 300 euros, que es lo que importa. Y la iluminación, unos 150, 160 euros. Bueno, miento, el softbox linterna costará 50 euros, un softbox o 60, y la luz 120. Pero bueno, es buena inversión. O sea, solo tenéis que invertir en sonido y en iluminación. Os grabáis con una cámara y a poco que vayáis adquiriendo ingresos o ahorrando, compráis una cámara. Una Sony ZV-1 se usa mucho. Yo sí que recomiendo una cámara que tenga grabación ilimitada. Que lo conectéis a corriente con una V-mount, una batería V-mount, y a grabar todo lo que pueda la tarjeta. Yo haría eso, vamos. Y bueno, lo dicho, voy a poner un ejemplo de la grabación con unos pequeños reels para que veáis si merece la pena o no un podcast así sencillito, pero que funciona bien y está muy bien logrado. Bueno, Miguel, para ser un set barato ha quedado muy bien. ¿Qué equipamiento tendría? Pues sí, ha quedado bien porque hemos jugado bastante bien con las configuraciones y los materiales. Hemos seleccionado bien los materiales y tenemos dos Rode PodMic, una interfaz de sonido Rodecaster, solo para 2 entradas XLR, o sea, solo 2 micrófonos, una iluminación con una linterna de 65 centímetros para que ilumine a los dos y una cámara. Vale. ¿Y por qué precio rondan? Más o menos todo el conjunto y bueno, todos los parte materiales. por parte. Sí. Pues los 2 micrófonos, unos 90 euros cada uno. La interfaz, unos 100 euros. La luz, aquí depende. Justo esta luz es un poco cara, pero siempre se puede ajustar a una más barata que te hace la misma función, así que unos 120 o así. ¿Y en este set se puede grabar por el móvil o solamente se puede por cámara o...? No, con ambas. Tiene una salida, la interfaz mini jack, que puedes conectarlo tanto a cámara como al móvil. O desde la aplicación, desde el ordenador, puedes grabar en Audacity o DaVinci el audio. Buah, tío, también qué brazos más curiosos, ¿no? ¿Qué precio tienen? Estos son de Ulanzi y creo que cuestan 20 euros cada uno. Está barato. Es barato y tiene... premium serían las de El Gato, que los tengo por ahí, pero como esto es un set low cost, baratito, pues los Ulanzi que son baratos y por 20 euros. Lo que vendría para empezar, lo que vendría a ser para empezar, vendría muy bien. Luego tienes también los típicos de radio, que también costarán 20 euros. Pero bueno, yo he puesto estos negros y con la mesa blanca queda bien. Sí, la verdad es que hace buen contraste y queda bastante curioso en ese tema. Si tenéis dudas o queréis ver algún set en especial, igual un set de 500 euros, de 1000, de 2000, dejadme en los comentarios y lo hago sin problema. O un set para 4 personas, para 5. Si queréis que os enseñe qué cámaras uso, objetivos, si uso filtros, si no, cómo edito el podcast en postproducción. Espero que os haya gustado, darle like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, chao.